Amados, buenas noches. Qué bueno nuevamente encontrarnos con todos, cada uno en nuestras casas, desde nuestras casas, conectados no solamente por esta señal en Internet, sino sobre todo en nuestro espíritu. Damos gracias por este nuevo tiempo, seguimos estudiando, seguimos siendo entrenados por el espíritu, pero sobre todo siendo ministrados en las profundidades. Creo que este es un muy buen tiempo. Estamos aquí junto con León, con Mafe, con Jeremías y damos la bienvenida para todos en este tiempo, en esta noche y lo que él ha estado sembrando. Han sido tiempos de seguir entendiendo la era del aceite. Como sabemos, Dios abrió un nuevo tiempo y esa es el tiempo en que la iglesia y nosotros, no la iglesia como un lugar, sino nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, podemos estar creciendo en esa plenitud de la vida en el Espíritu, que sea el aceite fresco derramado en nosotros, uniéndonos como cuerpo para manifestarlo a Él. Así que les invitamos a que nos unamos en un mismo espíritu, presentándonos delante del Padre y preparándonos, abierto nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestro entendimiento de nuestro espíritu para escuchar lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. Así que les invitamos a unirnos. Nos unimos en oración, Padre, dándote gracias porque eres tú quien has hablado, eres tú quien has soltado tu voz y nosotros estamos respondiendo a tu voz. Gracias por estos tiempos de entrenamiento y discipulado. Gracias porque tú lo preparaste. Tú estás, Señor, soltando la voz desde los lugares celestiales. Tú nos has hablado que has enviado y envías, Señor, al ángel con la verdad eterna para que sea oída en todos los confines de la tierra, Señor, y nosotros nos unimos y nos unimos a la voz de tus mensajeros para que se escuche, la iglesia escuche lo que el Espíritu está hablando en esta hora a tu iglesia. Nosotros como tu iglesia, como tu cuerpo, estamos atentos. Por eso, más allá, Señor, de estar conectados en una hora, en un entrenamiento, es por causa de la voz que tú estás soltando. Y declaramos que se despiertan cada vez más los entendidos que reconocen tu voz y responden a tu voz. Por eso se conectan, Señor, se conectan a este tiempo, se conectan a esta hora, se conectan a este entrenamiento para escuchar lo que el Espíritu está hablando, la forma como tú, Espíritu Santo, estás ministrando las profundidades y hablando de espíritu a espíritu. Gracias porque también, Señor, tú estás mostrando aquellas áreas que necesitan ser quitadas, arrepentirnos y aquellas áreas que tienen que ser restauradas, aquellas que tienen que ser nuevamente activadas para poder ser esa lámpara que alumbre, que resplandezca, Señor, en medio de una ciudad, de una nación, de una familia, de un barrio, Señor, donde tú nos colocas. Estamos respondiendo a esa voz para ser restaurados como lámpara, para ser restaurados en todo lo que somos, para como luz para el mundo, para alumbrar con la luz verdadera. Eres tú la luz verdadera. Te damos gracias por este tiempo, por lo que vamos a estar revisando en esta hora, en esta última iglesia que es lámpara, Señor, y a la cual tú le estás hablando, que podamos ver aquellas áreas en nuestra vida que pueden tener y que pueden ser como esa lámpara a la cual tú le estás hablando para ser restaurada, para arrepentirse, para ser quitado todo lo que no debe estar. Gracias por este tiempo. Nos unimos con cada familia que en esta hora está conectado con nosotros, con cada familia que también volverá a ver esta transmisión, Señor, en diferido. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú. Tu voz sigue hablando, Señor. Tu voz se oye y el Espíritu oye lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Gracias. Gracias por tu presencia, por tu ministración.
porque en la distancia, Señor, en el Espíritu no la hay, Señor. Tú nos conectas desde tu Espíritu a todas las familias, a cada casa, en cada ciudad, en cada nación, nos conectamos en un mismo Espíritu. Gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, la gratitud a ti, al único digno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos nuevamente entonces aquí, ya les decía, con León, con Mafe, gracias. Estamos compartiendo con ellos todas estas verdades profundas en las cuales el Señor nos ha puesto a revisar en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Como les decíamos, hoy estamos terminando pues estas iglesias, más no nuestros entrenamientos y discipulado. Continuamos con esos tiempos los miércoles. Pero hoy sí veremos la última iglesia. Y antes de eso, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Sé que Mafe tiene toda una capacidad para organizar y condensar verdades que hemos estado soltando y compartiendo con ustedes. Queremos pedirle, Mafe, además, y León y Mafe, ya les doy la palabra para que puedan saludar y que tú nos puedas compartir un resumen de lo que hemos visto. Bueno, muy buenas noches a todos. Les bendecimos. Le damos la gloria y honra al Señor por permitirnos compartir este tiempo con todos ustedes y permitirnos crecer como cuerpo y como casa, ¿no? En cuanto al tema que hemos venido hablando y desarrollando estos últimos miércoles de entrenamiento, tiene que ver con las lámparas. Veíamos cómo desde Apocalipsis el Señor se revela a Juan, Cristo se le revela a Juan, y de ahí el nombre de este libro. Y empieza a mostrar elementos de su carácter y habla de unas lámparas, ¿no? Que él relaciona con 7 iglesias que habían en Asia en ese momento. Y empieza a mostrarse como él está caminando en medio de estas 7 lámparas, ¿no? Y empieza a mostrar estas lámparas, cuál es su condición, cuál es la condición de cada lámpara. Y podíamos identificar como diseño que estas lámparas corresponden también a cada casa, a cada familia. Si bien se está hablando a las 7 iglesias, veamos cómo esto se presenta como un diseño y cómo estas lámparas pueden estar en diferentes niveles, encendidas o apagadas en nuestras casas o en nosotros mismos, ¿no? Así que empezamos un estudio de ver cómo Cristo se presenta en su carácter para estas lámparas y así poder identificar nosotros qué necesitamos evaluar. Entonces, un poco la pregunta del entrenamiento era, ¿cómo están estas lámparas? ¿Cuál es la condición de estas lámparas? Y desde ahí empezar pues a encontrar riquezas y diseños que el Señor pues soltó en ese momento. Debemos recordar un poco y es que el propósito es que nosotros seamos transformados a la imagen del Hijo, de Cristo. Y como estas lámparas en el momento en el que están encendidas, pues van a ser transformadoras de lugares y de ambientes. Y en ese mismo sentido, nosotros vamos a encontrar identidad y un carácter en el hecho de que la palabra dice, ¿no? Que Cristo mientras estaba en el mundo, Él era la luz del mundo, pero ahora que estamos nosotros, somos nosotros los encargados de ser luz para el mundo. Entonces, nuestras lámparas, de ahí la importancia de que nuestras lámparas permanezcan encendidas todo el tiempo y podamos identificar qué cosas se están apagando, qué cosas necesitan revisión y para que el espíritu vuelva a eso que está humeando, vuelva a ser encendido como plenitud, ¿no? Tal como es el diseño en Cristo. Entonces empezamos a evaluar diferentes iglesias y su carácter, veíamos cómo están históricamente estaban constituidas estas iglesias, en qué ciudades, en qué territorios, entendiendo que el territorio va a poner mucho de la impronta en la iglesia, ¿no? La iglesia va a tomar mucho del territorio en la medida en la que se va alejando del carácter de Cristo y cómo debe volver a tomar eso de Cristo, ¿no? Así que empezamos con la iglesia de Éfeso. Recordemos que Éfeso significa deseable y vamos a ver que a esta iglesia el Señor se le va a revelar como aquel que tiene en su diestra las estrellas, ¿no? Y como aquel que tiene la autoridad. Y veíamos cómo Él se revela en un diseño de unir cielos y tierra, de tener autoridad tanto en lo celestial
y en ese ámbito espiritual como en lo terrenal. Va a unir cielos y tierra. Y es una iglesia que necesitaba volver a conectarse con esa esencia. A esta iglesia el Señor le va a demandar hacer nuevamente las primeras obras y entendíamos cómo esas primeras obras estaban relacionadas con el amor, ¿no? Con el no perder el primer amor. Y veíamos varias cosas que están relacionadas o varias acciones en la iglesia que están relacionadas con ese primer amor y esas primeras obras, que son, por ejemplo, la obediencia inmediata, la determinación, el hacer las cosas con pasión, el gozo, también lo identificábamos, ese amor entre hermanos, esa identificación de la iglesia como un cuerpo y el poder no solamente identificarlo así, sino vivirlo como un cuerpo que va funcionando y creciendo orgánicamente, ¿no? Y veíamos que parte de lo que el Señor le demanda a esta iglesia es el volver a hacer esas primeras obras que estaba olvidando a causa de que había entrado en una rutina, a causa de que la religiosidad había alcanzado un punto en el cual ellos habían dejado de hacer las cosas con esa pasión que el Señor demandaba de ellos y se habían llenado de las tareas y veíamos cómo hacían buenas cosas, pero les faltaba la esencia y recordábamos este pasaje que está en 1 Corintios 13, que nos recuerda cómo sin el amor todas las cosas que nosotros podamos hacer para el Señor, pues no tienen la importancia que deberían tener, ¿no? Como el amor es el conector en todas esas obras que nosotros hacemos. Así que veíamos cómo el Señor habla y nos llama la atención, o llama la atención a esta iglesia en el sentido de tener cuidado cuando servimos con desagrado, o cuando nos servimos con el gozo que el Señor demanda de nosotros, ¿no? Ese gozo de querer hacer las cosas para Él, que nos vuelve a nosotros deseables para Él, ¿no? No solamente lo deseamos y hacemos todas las cosas porque deseamos al Señor, sino que al hacer las cosas con el amor y la pasión y el gozo que el Señor demanda de nosotros, pues nos hacemos también deseables para Él. Bueno, también veíamos de esta iglesia cómo es importante no concentrarnos en el hacer, porque podemos estar perdiendo lo que es importante y la esencia, que es la vida de Cristo, ¿no? A esta iglesia se le llama nuevamente a volver a la esencia de tener a Cristo en medio de las cosas que hace. Cuando Cristo está en medio de las cosas que nosotros hacemos, todo tiene vida, ¿no? Y eso da un fruto. Así que es algo que también se le está demandando a esta iglesia, ¿no? A no caer en la rutina, y era algo por lo que orábamos nosotros y que empezábamos a evaluar, ¿no? Cuánto en nuestra vida ha caído en rutina y se ha alejado del propósito del Señor. Así que es un poco el llamado a andar como Él anduvo y no tratar de negociar con Él, y va a haber una victoria al que vence, el Señor le va a dar algo, ¿no? En esta iglesia. Así como en las demás. Bueno, después hablábamos un poco de Esmirna, y acuérdense que relacionábamos a Esmirna y decíamos cómo su nombre está relacionado con la mirra y asimismo con el tema de morir, ¿no? Es una iglesia al que Cristo se le presenta con el carácter de aquel que lo llena todo entre todos, aquel que pasa por la cruz y sale vencedor, aquel que ha vivido toda la tribulación, pero ha salido vencedor y le va a dar a esta iglesia un reconocimiento. Le dice, sabemos o sé que eres pobre, pero en realidad eres rico. Y esto es porque es una iglesia que manifiesta la vida de Dios en ella, ¿no? Y le dice que sea fiel. Y veíamos como en la fidelidad hay un diseño en Dios. Y esto es cómo la fidelidad va a vencer la pobreza. En la medida en la que nosotros somos fieles, Dios va a prosperar todo lo que nosotros hacemos, y en ese sentido, pues va a haber riqueza en nuestras obras y asimismo vamos a fructificar, y es esa vida la que se va a manifestar, ¿no? Es ver cómo Él e identificamos cómo es Él el que nos perfecciona, nos afirma y nos establece. No por lo que nosotros hacemos, no por nuestras obras, sino por la vida de Cristo en nosotros, que va a manifestar finalmente el carácter de Cristo.
Veíamos como además la fidelidad nos va a conectar con la eternidad y esa conexión con la eternidad hace que nosotros no perdamos de vista lo que el Señor tiene para nosotros. Veamos las tribulaciones como algo que es pasajero, algo que nos va a entrenar en fe, en paciencia y nos va a hacer mucho más fuertes, pero es algo pasajero por cuanto o hemos sido llamados vencedores en él. Entonces, en la medida en la que somos fieles, tal como esta iglesia fue llamada fiel, de esa misma forma nos vamos a conectar con un nivel más alto y cuando llega la tribulación vamos a poder responder a la tribulación como Cristo respondió, ¿no? Siempre sabiendo que había un propósito mayor en el Padre, que Él es bueno, no olvidando que Dios es bueno en todas las cosas que Él hace. Entonces eso pues nos va a hacer parecer mucho más a Cristo en el carácter y en la forma como nosotros respondemos eh, ante las circunstancias. Veamos cómo el Señor o Cristo aquí se presenta como aquel que es soberano y esa soberanía va mucho más allá de la tribulación o los problemas, ¿no? Entonces es una iglesia que es capaz de reconocer a Cristo como aquel que gobierna, ¿no? Y esa soberanía que está sobre todas las circunstancias de Él. Entonces, eso pues ciertamente nos va a posicionar en un lugar y va a hacer que nosotros pues tomemos acciones que sean acordes a ese posicionamiento, ¿no? Definitivamente mostremos al Cristo que nos llamó y que venció no solamente en el mundo, sino en nuestra vida. Hablamos también de Pérgamo, veíamos cómo para Pérgamo Cristo se va a presentar como aquel que tiene la espada de dos filos y veíamos o identificábamos un diseño en esa espada de entrar y alinear las cosas a la justicia de Cristo, ¿no? Es esa espada que entra hasta lo profundo, no solamente para escudriñar y sacar a luz y determinar una condición, sino para restaurar, como Cristo se levanta con esa palabra que es verdadera, para traer a luz, restaurar y alinear con la justicia todas las cosas que estaban para esta iglesia mal, ¿no? Veíamos cómo si bien esta ciudad estaba sentada en un lugar de idolatría, donde pues sabemos que se había establecido un trono a Zeus muy grande y a otros dioses, veíamos como el Señor demandaba de ella que si bien había retenido su nombre, había habido en ella algo de tolerancia, ¿no? Tolerancia a enseñanzas que eran incorrectas, a enseñanzas que soltaban una voz que los desalineaba de la voz de Cristo y veíamos cómo a veces se levantan personas a soltar voces y a poner o a desconectarnos de la voz que debemos estar oyendo, que es la voz de Cristo, ¿no? Y la voz del Padre. Entonces vemos como un elemento importante aquí es la palabra, no solamente la palabra que leemos, la Biblia, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo identificamos en Isaías como el Señor habla de esa palabra que sale de su boca, si lo recuerdan. Veíamos como quienes se levantan como piedra de tropiezo a enseñar a otros a caer y como para ellos hay un juicio muy tremendo, ¿no? Así que decíamos qué importante es que nosotros conozcamos la palabra y siempre estemos alineados con la voz que está saliendo de Dios para que no seamos nosotros quien ponen tropiezo a otros y los llevan a caer, porque es muy tremendo el juicio que se suelta para ellos. Y veíamos como la recompensa para el que vence en esta área, el que vence en mantenerse conectado con la voz del Padre, en mantenerse conectado y alineado con eso que se está saliendo de la boca de Dios, es poder tomar de semana y alineado de semana escondida, ¿no? Y veíamos cómo el Señor quiere que nosotros lo busquemos, cómo el Señor está esperando que nosotros comamos de ese pan de vida y volvamos a la dependencia, y es esa dependencia de su voz. Y además veíamos cómo a los que vencen se les va a entregar una piedrecita blanca y hablábamos cómo esa piedrecita blanca significaba que al pasar por un juicio habíamos sido hallados inocentes,
como había dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra, y aquellos que se hallaban culpables en el juicio se les entregaba una piedra negra que representaba pues la consecuencia de sus actos y la justicia que venía pues a causa de eso, o el juicio que venía a causa de eso, y aquellos que eran hallados inocentes o vencedores, pues se les entregaba una piedra blanca. Entonces veíamos como la recompensa para esta iglesia al poder ponerle límite a esas palabras, o al ponerle límite a aquellos que quieren desconectar a los hijos de Dios de la voz del Padre, es ser hallados inocentes, ¿no? Es ser hallados justos y limpios ante el tribunal del Señor. Entonces, bien importante el tema de la dependencia, como esta iglesia debía definitivamente volver a la dependencia de la voz y llevar a los otros, ¿no? A poder escuchar la voz del Padre claramente. Y pues veíamos cómo eso podía estar en nosotros también. Vimos también a Tiatira, es una iglesia donde Cristo se va a presentar como aquel que tiene los ojos como llamas de fuego y sus pies que son como este metal, como el bronce, ¿no? Y veíamos como para esta iglesia es importante el limpiarse y purificarse. Veíamos ese poder del fuego purificador y del Señor, como mira los riñones y los corazones. Recordemos cómo el Señor está mirando las obras que nosotros hacemos y está alineando el corazón a amarlo a Él, ¿no? Nuestros deseos alineados a Él, y Él está mirando los riñones y los corazones precisamente para que nuestras obras y nuestros deseos estén alineados con su voluntad. Veíamos cómo no solamente es esa relación con alinearnos con la justicia del Señor, sino veíamos como a pesar de que había cosas que estaban mal en esta iglesia, el Señor va a hablar de ella y va a decir, yo he visto que hay obras buenas, ¿sí? Dice, es una iglesia que va en crecimiento, hay obras buenas, pero va a estar tolerando un sistema. Y hablábamos de Jezabel y entendíamos cómo Jezabel, además de haber sido una persona histórica, existió y demás, empezó a soltar una identidad que más adelante se volvió un sistema en medio del mundo. Veíamos cómo todo en el mundo está asociado a este sistema y hay cosas en nuestro carácter que le van a dar apertura a ese sistema, y es lo que estaba pasando con esta iglesia. El Señor va a demandar de esta iglesia y les va a decir, hay en medio de ti aquellos que toleran a este sistema en medio de ellos. Hay algunos que su carácter está muy abierto al mundo, aquello que este sistema jezabelico quiere hacer, ¿no? Y recordemos brevemente dos o tres características de este sistema, y es que primero se mueve a través de la manipulación, ¿no? Va por aquellos que están llamados a gobernar y aquellas personas que están en autoridad para poder posicionar gobernadores por un medio que no es el medio correcto, ¿no? No es a través de cómo lo hizo Cristo, humillándose o siendo obediente hasta la muerte, sino por usurpación. Van a usurpar o querer robarse ese poder o esa posición de autoridad. Entonces veíamos como este sistema va a querer tomar del carácter de los siervos de Dios, de aquellos llamados a gobernar, para poder posicionarse y posicionar al enemigo en un lugar de autoridad, ¿no? Y además veíamos como este espíritu se mueve a través de la profecía también, ¿no? Tiene un tema con la profecía para dañar. Cuando nosotros conocemos que ese espíritu profético se ha levantado en medio de la iglesia del Señor, precisamente para venir a traer restauración, para identificar las cosas que están mal, pero poder restaurarlas. Y este sistema jezabelico viene a tomar de lo profético para traer destrucción. Todo lo contrario, lo que viene o lo que quiere soltar el Padre a través de esa voz de autoridad y esa voz profética que suelta en medio de la iglesia. Entonces, a Tiatira el Señor también le va a demandar cosas, y veíamos como el precio de esto iba a ser ver al Señor como con sus ojos con llamas de fuego y sus pies como bronce, a venir a destruir todas esas obras que Jezabel ha querido levantar en la iglesia, ¿no? Y todas esas
estructuras religiosas o este sistema jezabelico ha querido infiltrar en la iglesia. También veíamos a Sardis, fue la siguiente iglesia que vimos, y esta la vimos en nuestro último entrenamiento, y veíamos cómo Cristo a esta iglesia se le va a presentar como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, y veíamos que esta es una característica de aquel que vive, ¿no? Que está en la luz. Veíamos cómo la luz no tiene nada que ver con la muerte, sino que hay vida y esa vida se manifiesta. Y recordemos lo que hablábamos al inicio de este resumen y decíamos como somos llamados a ser aquellos que alumbran en medio de la tiniebla que hay en el mundo, ¿no? Y como parte de nuestra identidad tiene que ver con ser luz, y veíamos cómo se presenta Cristo con ese carácter, con aquel que es luz y tiene las 7 lámparas del Señor, o los 7 espíritus de Dios encendido, y entendíamos cómo esto tiene que ver con las lámparas, todas las lámparas encendidas, ¿no? Y decíamos, Él es el que vive. Y veíamos que esta iglesia, Sardis, era una iglesia que tenía reputación, una gran reputación de vida. Veíamos el territorio, como eran muy ricos, eran prósperos, parecía que nada les iba a pasar, pero tenían una debilidad y era su distracción. Tenían una debilidad grande y era que no estaban atentos, ¿no? Se confiaban mucho de lo que otros decían de ellos, pero no estaban viendo la profundidad de la condición de su corazón. Entonces, veíamos como era definitivamente y lo va a decir la palabra, es una iglesia que estaba en muerte, estaba alejada de la luz. Entonces, el Señor le llama la atención y le demanda 4 cosas, entre esas que esté atenta, que permanezca vigilante, que sea prudente. Le dice que recuerde lo que ha recibido y lo que ha oído. Y ese recordar tiene que ver con volver a mirar las cosas que el Señor una vez le entregó y que ha dejado morir, y le dice, cuida no dejar morir las cosas que faltan. Hay cosas que están como ahí que van a morir, que no, y dice, cuida, está atenta, mira, revisa las cosas que están por morir para que no mueran y vuelvan estas cosas a la vida, ¿no? Dice, además, que es una de las cosas que le va a hablar es a sus obras, ¿no? Y a esas obras que son perfectas. Y veíamos como Cristo es aquel que hace las obras perfectas, porque es quien lo llena todo en todos. Y Él dice, y nos perfecciona, ¿no? Entonces, veíamos como lo perfecto es aquello que está lleno del carácter de Cristo. Es aquello que manifiesta a Cristo en todas las cosas que hace. Son esas obras que están llenas de esa esencia de Cristo mismo, del Hijo. Y decíamos, hay algunos en Sardis que no han manchado sus ropas. Y veíamos cómo las ropas tienen que ver con varios elementos, entre esos la cobertura, pero las obras también. Y esa condición, ¿no? Aquellos que tienen una condición que es digna delante de Dios. Y veíamos como para aquellos que no han manchado sus vestiduras o se mantienen teniendo obras que son acordes a Cristo, el Señor va a dar un testimonio y va a testificar de ellas y va a decir, yo testifico delante del Padre que ustedes tienen esta condición, ¿no? Condición de que viven realmente y no una simple reputación. Entonces también el Señor nos llevó a examinarnos y ver qué tanto de nosotros estaba vivo en realidad y qué cosas todavía no habían sido impregnadas por la vida de Cristo. Y éramos llevados a Mateo un momento recordando a aquellos que en el momento en el que él dice que somos conocidos por los frutos, ¿no? Y como habla de aquellos que a pesar de que los llamaban Señor, Señor, sus frutos no eran frutos buenos, y él dice, yo nunca los conocí, ustedes predican en mi nombre, pero yo nunca los conocí, y esto a causa de que pues su condición en realidad no era una condición de vida, sino era una condición de tinieblas y de muerte, ¿no? Entonces dice, por los frutos somos conocidos, y eso tiene mucho que ver con las obras. Entonces, éramos llevados a evaluar un poco cuáles son nuestras obras, qué tanto de vida hay en nosotros, qué necesitamos revisar. Eh, y bueno, veíamos como la recompensa para esta iglesia era
recibir ese testimonio de Cristo delante del Padre, ¿no? Y por último, estábamos o hablamos ya de Filadelfia, de una iglesia que va a ser muy parecida a Esmirna, la segunda iglesia que el Señor no le va a demandar nada para corregir, sino que va a encontrar pues en ella elogios. Recordemos que Filadelfia es amor fraternal o amor de hermanos. Y el Señor se va a presentar como el santo y el verdadero y el que tiene la llave de David. Y veíamos como ese caminar en santidad y en verdad va a hacer que para Filadelfia haya una puerta abierta, ¿no? Recordemos que el Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y veíamos como depende de esa condición de caminar en verdad, de caminar en fidelidad, en santidad, el que nosotros podamos encontrar delante de nosotros una puerta abierta. Y veíamos cómo esto no tiene o no está relacionado con la cantidad de poder o cuánto poder hemos recibido o tenemos, sino con la autoridad y con el testimonio que Cristo va a dar delante del Padre de nosotros. Entonces ese testimonio es el que realmente nos va a posicionar en autoridad y no tiene que ver con el poder, sino con el testimonio que ha salido de la boca del Padre. Por eso Él se presenta como el verdadero, como aquel que testifica verdad, ¿no? Y dice que cuide porque viene un día malo y nuevamente recordábamos la importancia de conectarnos con la eternidad, con mirar más arriba, mirar cómo Dios ve y no estar pendiente de las cosas que vienen, sino poder ver cómo Cristo veía todo, ¿no? El propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios ha dicho y conectarnos con esa verdad? Así que le decía a aquellos que se mantengan fieles, firmes, que permanezcan, que perseveren haciendo las cosas que han sido llamados a hacer, que permanezcan siendo fieles y verdaderos, como Él fue fiel y verdadero, que permanezcan siendo santos, para ellos va a haber corona. Y vemos y recordemos que la corona tiene mucho que ver con una posición de autoridad, así como con la cobertura, ¿no? Entonces decíamos que nadie robe tu corona. Nos decía el Señor, o le dice el Señor a esta iglesia, que no sea robada tu corona, entonces mantente, permanece, sé fiel, persevera haciendo las cosas que has hecho hasta este momento para que nadie robe esa posición de autoridad que te va a hacer, te ha sido dada a causa de que has permanecido y has tenido obras que son acordes a lo que el Señor ha demandado de ti. Entonces, hemos visto hasta ahora estas 6 iglesias, nos falta una por examinar, pero un poco el resumen es para que no perdamos de vista lo que el Señor nos ha estado llamando y recordemos que esto es algo que no simplemente es de un momento, sino es algo para estar evaluando constantemente en nuestra vida. Eso no es simplemente para tener anotado en el cuaderno y ya está, sino para que nosotros realmente podamos constantemente evaluar qué de estas cosas el Señor está demandando de nosotros. Recordemos que a todas las iglesias el Señor les va a decir, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias y ese oír tiene que ver con estar conectados con la voz que está saliendo del Padre. Así que eso implica en nosotros una apertura para ser escudriñados todo el tiempo por el Señor y que el Señor pueda decirnos, oye, además porque veíamos el carácter hermoso del Padre que le da oportunidad a las iglesias todo el tiempo de arrepentirse. Y dice, arrepiéntete, una y otra vez le dice, arrepiéntete. Y ese arrepentimiento relacionado con ese cambio de mentalidad, con cambia tu forma de pensar en este asunto y mira cómo el Señor ve. Cambia tu forma de hacer en este asunto y haz como el Señor quiere que tú hagas, ¿no? Entonces veíamos ese carácter de padre, de realmente bondad y misericordia que hay en su corazón de amor por nosotros, que nos da siempre lugar al arrepentimiento. Y eso, para poder arrepentirnos, definitivamente tenemos que oír la voz. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra que sale de la boca del Padre. Así que en ese orden de ideas, si estamos conectados con la voz del Señor, vamos a poder oír cuando no veamos algún área de nuestra vida y tengamos lugar para el arrepentimiento. Y siempre que tenemos lugar para el arrepentimiento, pues se abren puertas delante de nosotros, somos coronados en victoria y pues podemos permanecer haciendo las obras que Él espera que nosotros hagamos. Y pues en ese sentido, mantenemos nuestras lámparas encendidas, tal como en este tiempo hemos sido llamados
a evaluar, ¿no? Y a estar atentos a que ese aceite no escasee ni falte en medio de nosotros. Así que continuando en ese orden, seguimos con la siguiente iglesia que es la Odisea. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con lo que es la Odisea ya? Claro que sí. Vamos vamos a ir a Apocalipsis 3. De todos modos, amados, algo muy importante. Y creo que Mafe ha ayudado a poder puntualizar muchas cosas y no las perdamos de vista. Creo que dentro del propósito que Dios nos tiene para hacer lámparas, es poder identificar y a lo que tú hacías referencia del arrepentimiento es tan importante porque el arrepentimiento nos hace entender aquellas cosas que no están bien y aquellas cosas que debemos ponerle atención para volver nuevamente a lo que es verdadero, al diseño. Entonces, em, necesitamos verlo más allá de un estudio. Estamos no solo en entrenamiento, estamos en discipulado. Y el discipulado es empezar a escuchar a que el Señor Jesús es el que nos está hablando por su Espíritu para llevarnos a toda verdad. Porque una de las cosas que a mí siempre me ha llamado, y cuando empezamos este estudio específicamente de las iglesias de Apocalipsis, verlo a Él estando en medio de las iglesias, ¿sí? Con un propósito y es de que todas tomen su lugar, la posición. Porque aquellas que simplemente empiezan no ponen cuidado, aquello de lo cual hay que arrepentirse, aquello de lo cual hay que estar consolidando, como lo decía, o cuidando o velando, simplemente el Señor va a decir, esa lámpara se va a apagar y no va a poder permanecer donde Dios quiere, donde el Señor Jesús quiere. Y hemos estado desde el comienzo del año compartiendo todo el diseño de la era del aceite, de la lámpara, del pábilo. Todo es muy importante y esto es parte, porque Dios, el Señor quiere es llevarnos a una posición y la posición es gobierno, que nosotros manifestemos el reino de los cielos donde quiera que estemos, en nuestra casa, en las áreas donde nos movemos, con nuestras familias, en todo lugar como iglesia, la iglesia que trasciende a una nación y hace manifiesto el reino. Entonces, no tomemos esto como tan a la ligera y que hoy estamos terminando y no es como para pasar la hoja, voltear la hoja. No, vamos a revisarlo cada uno, cada familia, para ver cosas son las que ellas que nosotros necesitamos como lámpara corregir, arrepentirnos o permitir que el Espíritu Santo restaure. Pero como tú decías, vamos a mirar hoy, vamos a estar mirando la última que el Señor habla, que es la Odisea, es cierto. Entonces vamos a leer Apocalipsis 3, vamos a versículos 14 al 22, ¿verdad? Así que vamos, leamos acerca de lo que el Señor habla de la Odisea. Dice así desde el verso 14, como decía Gladysita. Y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices: Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí, estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono,
como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Qué iglesia tan tremenda que el Señor nos pone para verla ya en esta séptima iglesia. Miremos como lo hemos visto cada vez que vemos una iglesia, cuál es el testimonio, ¿verdad? Siempre cada una, el Señor da un testimonio acerca de Él mismo, ¿sí? Y Él se refiere y dice, esto dice, esto está, o sea, Él está hablando. ¿Cuál es el testimonio? ¿De qué revelación le está dando a esta iglesia de la Odisea? Dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, tengamos esto en mente antes de continuar en todo lo que está hablándole a esta iglesia. Mantengámonos a quién está hablando, qué es lo que está revelando de sí mismo. Pero antes de mirar más a fondo esto, vamos a hablar y revisemos el contexto de esta iglesia, su contexto geográfico, su nombre, bueno, como lo hemos visto en las otras ocasiones. A ver, entonces, León y Mafe, ustedes han estado revisando todo ese contexto aún histórico. Sí, bueno, esta es una ciudad que, pues, digamos, antes de llamarse la Odisea, se va a llamar Diospolis, y esto es ciudad de Zeus. Así que eso le va a dar a esta ciudad un carácter bien interesante, ¿no? Una ciudad que tiene por nombre ciudad de Zeus, pues ya verán todo lo que se va a desenvolver en ese lugar. Sabemos que esta ciudad quedaba en una de las grandes rutas de comercio en Asia, y eso pues le aseguraba prosperidad comercial a este lugar. Ellos también se van a caracterizar por ser un centro bancario y financiero importante. Ellos también, como otra iglesia que revisamos previamente, van a empezar a acuñar sus propias monedas, así que financieramente estaban muy bien como ciudad. Esta es una ciudad además que se encontraba cerca a un valle donde se producía lana, y era una lana bien importante e interesante porque era lana negra brillante, una lana que iba a ser muy importante para ser usada en vestidos, en alfombras, bueno, en tejidos de diversas clases e índoles, y por eso esta ciudad va a ganar eh, fama, ¿no? Se va a hacer muy famosa por esa lana negra, brillante y especial que se producía en este lugar. Además, en esta ciudad se encontraba un centro de medicina, una escuela de medicina donde además se producían diferentes clases o elementos para la salud, incluido el colirio, que se va a mencionar también en esta carta. Recordemos que ese colirio pues era ungüento para los ojos, que es del cual el Señor les va a hablar en las cartas. Entonces, vemos como varias de las figuras que el Señor va a usar para nombrar y referirse a las cosas que le desagradan a él de esta iglesia. Esta ciudad las va a tener. Entonces, sí podemos ver entre la semejanza que tiene el territorio con la iglesia. Esta es una de las que más se parece en su carácter al territorio en el cual estaba ubicado. Un territorio fértil, de mucho comercio, rico, muy próspero, que tenía un centro financiero, además pues reconocido por todo su trabajo en medicina y demás. O sea, era una ciudad de renombre. Eh, y además cerca también tenían fuentes de agua con características especiales, ¿no? Y ahí va a hablar de esa característica vomitiva del agua tibia, que pues vamos a ver también en la referencia que el Señor va a hacer con respecto a esta iglesia, ¿no? Entonces vemos como muchas de las características del territorio en esta iglesia se van a ver representadas en ella misma, ¿no? Y en lo que el Señor le va a hablar. O sea, sí, como les decía, de todas las iglesias, tal vez esta es una de las iglesias que más tomaba características del territorio donde se encontraba. Entonces, pues bueno, básicamente en eso. Como decía Mafes, es importante resaltar que esta ciudad era
un poquito más importante que las anteriores que hemos visto en cuanto al comercio y en cuanto a la riqueza que tenía. Hemos dicho de las anteriores ciudades que por ellas pasaba una ruta de comercio. Esta ciudad era una intersección entre dos rutas de comercio, entonces por ella pasaban dos, entonces esto la hacía doblemente rica con respecto a, a las otras ciudades. Y es bien interesante que su nombre, como nos decía Mafe, era Diospolis, pero que eso significa ciudad de Zeus, pero la Odisea como tal significa pueblo recto. Entonces, eso para que lo vayamos teniendo en cuenta en el desarrollo pues, del tema de esta iglesia, ¿no? Algo bien tremendo de esta iglesia o con respecto a ese nombre que recibe la ciudad, tiene que ver con algo que se va a levantar en ella, que es verse ella como el centro, ¿no? Es el hombre recto o el derecho del hombre, ¿no? Entonces es cómo se levanta el hombre como aquel que tiene derecho de, y eso va a ser bien tremendo para todo lo que va a soltar el Señor para esta iglesia. Aún es tremendo ese nombre, ¿no? Porque es como esa característica de lo derecho, ¿sí? Como lo justo. Y por eso de ahí pueden venir fácilmente, y ahora uno como que comprende, conecta los derechos humanos, ¿no? Lo que es derecho, lo que para el hombre es derecho, ¿sí? Más otra cosa diferente es lo que es derecho para Dios, lo que es justo. ¿Se acuerdan que justicia siempre lo vemos como esa plomada que hace que las cosas sean derechas? Entonces, es un lugar, como tú decías, León, una de las ciudades, creo que con una trascendencia y una importancia en todo el territorio, ¿sí? Mm, su comercio, su lugar de tránsito, de ruta, un punto central, como también en la parte de la medicina, un lugar también de mucho, a ver, como crecimiento en esa área, pero veía también que se especializaban en un área de la medicina como era la oculista, no sé si estará bien, sí, la parte ocular. Entonces, creo que era una ciudad muy interesante por causa de cómo se presenta el Señor. Y sí, tú hablabas de las aguas, creo que tenían aguas termales, sí, esas aguas medicinales que era justamente esa agua tibia que pues es difícil tomar, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, miremos un poco ese contexto, porque cuando uno ve cada carta, el Señor veía y lo hemos enfatizado, el Señor, todo lo que le habla a cada iglesia tiene que ver con algo que lo afectó del territorio, ¿sí? El territorio como tal tenía unas características que terminaron convirtiéndose en parte de su esencia, y aún de aquellas cosas que les distorsionaron, pero no estamos hablando de la gente de la Odisea, sino de la iglesia de la Odisea. Esa es la gran diferencia con cada una de estas cartas. Entonces, el Señor por eso ya empieza a presentarse y empieza, dice, le habla, dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y nuevamente el versículo 15 empieza a decirle, como les dice a los demás, conozco tus obras. Y es que las obras son lo que van a manifestar lo que dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, y esto creo que es la forma como el Señor les decía, no era porque el Señor no los conociera a profundidad, sino que les decía, vamos a mirar sus obras, si ustedes quieren, de pronto puedan entrar en desacuerdo, pero las obras que ustedes hacen van a mostrar que estoy hablando lo que es verdadero, ¿sí? Lo que ya Él sabe.
conozco tus obras. Y empieza a definirlas, empieza a decirles qué conoce de sus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Qué tremendo que el Señor toma esto que es característico de esta región, como es esas aguas termales. Qué tremendo decir que las aguas que tenían no eran aguas, a ver, de hecho, al ser medicinales, pues tampoco eran no podrían, no eran para tomar. Entonces, como toda la condición de una atmósfera, de unas aguas en el territorio, los llevaba también a una condición espiritual, ¿sí? No eres frío, no eres caliente, ¿sí? Y el Señor aún les dice, ojalá tuvieras una posición, pero por cuanto eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y creo que una de las cosas, tú también de pronto se conoce que una de las formas que hace que pueda inducirse al vómito es justamente el agua tibia, ¿sí? Entonces, qué tremendo eso, ¿no? ¿Qué podemos ver de esta condición que le está diciendo cuando le mira las obras, el Señor le empieza a ver de que no eres ni una cosa ni la otra? Como que te acomodas y se acuerdan cuando cuando veíamos los enemigos, veíamos aquellas partes, enemigos que hacen que la gente que se acomode, dependiendo de con quién está, se acomoda. Entonces no eres ni una cosa ni la otra, sino que estás en un punto medio que o bien te acomodas si te conviene para este lado o te acomodas si te conviene para el otro. ¿Qué podemos hablar de este versículo o de a ver, de aquello que el Señor les pone delante de sus ojos para que vean cómo son sus obras? Pues yo lo entiendo, Madrecita, como un pueblo con mucha mezcla, ¿no? Eh, que si bien, pues como tú decías, el territorio influye mucho en lo que va a hacer esta iglesia, en lo que está haciendo esta iglesia en este momento, pues era un lugar de comercio por excelencia, ¿no? Y era tan bueno en el comercio que hasta las cosas de Dios las estaba comerciando, ¿no? Las estaba mezclando con su cultura y me parece muy interesante cómo se le presenta a Dios a esta iglesia diciéndole, esto dice el principio de la creación de Dios. Y sabemos que el principio de la creación de Dios fue la palabra pronunciada, fue el verbo. Y este verbo sale de la boca de Dios. Y esta iglesia le está diciendo que a causa de ser tibio, a causa de no saber hacer diferencia, a causa de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, los vomitará de su boca. Entonces, qué interesante la relación que se está haciendo acá de que Cristo se les está presentando como el verbo, como el principio de la creación, como aquel que salió de la boca de Dios. Y a la iglesia se le está diciendo, si mantienes tu tibieza, no sé si se diga así, serás vomitado de mi boca. Entonces, pues esto me parece muy tremendo. eh, Porque a ninguna iglesia le ha dicho esto. A las iglesias les ha dicho, digamos, veamos el caso de la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, que le decía, sabemos que entre ustedes hay personas que se dicen ser, pero no son. Pero a esta iglesia le está diciendo a toda que ha sido mezclada, ¿sí? Que ya no se puede separar, no se sabe quién es frío ni quién es caliente, sino todo está tan mezclado que se vuelve algo desagradable, ¿no? Al punto de que se refiera como vomitar de la boca. Entonces, eh, pues me parece muy tremendo y esta relación de cómo Cristo se les presenta como aquel que salió de la boca de Dios. Yo sumo a eso que está mencionando León porque dice, esto dice el amén y recordemos qué significa amén. Es así es o así sea.
Y esa palabra de así es contundente, esto es de esta forma. Y dice el testigo fiel, y el testificar tiene que ver con, y dice el testigo fiel y verdadero, o sea, es un testimonio que es infalible, o sea, que es certero, ¿no? Y retomando lo que él dice respecto al principio de la creación de Dios, recordemos cómo dice en el principio había caos, ¿no? Todo estaba desordenado y vacío. En Génesis 1, y lo voy a recordar un poquito, dice, pero la tierra se había precipitado en caos y vacío, Génesis 1:2, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Y en ese momento parecía que todo era mezcla, como que todo no se sabía qué era qué, había tanto desorden y vacío y caos, dice, caos y vacío. Y en el caos sabemos que no podemos encontrar qué es qué. Básicamente cuando decimos hay caos, como que uno no puede identificar qué viene de qué. Y entonces dice Génesis 1:3. Entonces dijo Elohim, ¿no? Y sale la palabra, el verbo, y dice, haya luz y hubo luz. Entra Cristo a hacer separación. Entonces, qué tremendo que viene a presentarse en una iglesia donde todo es caos y desorden y vacío, viene a presentarse Cristo, a decir, haya luz y hubo luz. Y eso me remonta a Juan 1, ¿no? Y en Juan 1 encontramos como dice, en el principio era el Logos, y acá pues decimos es Cristo, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y dice, este estaba en el principio ante Dios, todo existió por él, y sin él, nada de cuanto existe, existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no puede extinguirla. Entonces es muy tremendo, porque en este caos que tiene esta iglesia de la Odisea, se va a presentar Cristo como aquel que es el verbo que viene a traer separación y orden, es aquel que viene a traer la luz para identificar qué está en tiniebla y poder traer separación, y esa luz va a traerle a esta iglesia vida. Entonces es muy tremenda lo que está diciendo el Señor aquí cuando se les presenta y les dice, Él es el amén, el así es, y el principio de la creación de Dios. Eso implica el verbo que salió de la boca del Señor en relación con lo que está hablando León. Eso implica la luz que de los hombres, aquel que viene a traer separación y a decir, esta es tu condición verdadera, la luz deja ver toda tiniebla, y es aquel que va a decir, y la vida, ¿no? La vida que viene por la luz, según lo que estamos viendo en Juan 1:1. Entonces, en Juan 1:1 y en adelante. Entonces, es muy tremenda esta condición de esta iglesia cuando dice, no eres frío ni caliente, o sea, hay caos, y ojalá hubiera separación, ojalá pudiéramos ver qué de ti está en tinieblas y qué de ti está en luz. Pero hay tanta mezcla que no podemos, o sea, no hay posibilidad para la irrupción y necesita Cristo venir como el amén, para decir, esto es el orden que tiene que venir en medio de ti. Y es interesante porque vuelve a presentarle una condición, lo que él considera que es. Y por eso hablábamos de cómo en un lugar donde el hombre se había levantado tanto como lo importante, ¿no? Entonces yo pienso esto, yo pienso lo otro, mi derecho es, y de ahí lo de los derechos humanos y el derecho humano, ¿no? Dice, pues yo pienso, yo creo que yo soy rico, no tengo necesidad de nada, y le dice el Señor, en realidad no conoces tu condición, la verdad de tu condición es que eres desventurado, que eres miserable, que eres pobre, ciego, desnudo, o sea, hay una cantidad de cosas, está hablando precisamente de una ciudad que vestía otras ciudades con su lana, con sus riquezas, le está diciendo en realidad eres desnuda, una ciudad que producía colirio, era identificada por, digamos, sus avances tecnológicos en la oftalmología y la optometría, le está diciendo en realidad eres ciego, una ciudad o una iglesia que estaba en una ciudad que era centro financiero y bancario, le está diciendo eres pobre y miserable. Entonces, todo esto empieza el Señor a decir, voy a mostrarte cuál es la condición. Yo vengo como la luz del mundo. En medio de tanta tiniebla y caos,
a traer separación y a decir, esta es tu verdadera condición. Esto es lo que hay en ti. Te voy a mostrar en dónde estás. Y no solamente con la intención de traer juicio, sino de traer justicia, ¿no? De poder decir, esto es para que puedas arrepentirte. Porque en la medida en la que nosotros no conocemos nuestra condición, no nos podemos arrepentir. De ahí que es tan importante esa obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia, trayendo convicción, ¿no? de pecado. Pues porque no hay forma de que nosotros sepamos que hacemos mal, sino es porque el Espíritu de Dios que se mueve en medio de nosotros nos hace ver la condición. Y aquí Cristo se presenta para eso. Entonces, me parece muy interesante cómo el Señor es bueno aún en esta situación con una iglesia que realmente está en una condición que es tan terrible de decir, voy a tomarme el tiempo de venir como el amén y dar un testimonio para ti y venir como la luz, para que realmente puedas ver no la condición que tú crees que tienes, sino realmente la condición verdadera, porque no vas a salir de mi boca como salió el verbo, con luz y verdad y justicia, sino vas a salir de mi boca expulsado como se expulsa lo que sienta mal, ¿no? Es esa característica del vómito y es desagradable aún hablar de esas cosas, pero es todo un contexto, ¿no? O sea, la razón por la que el cuerpo expulsa con tanto ímpetu algo que nos ha sentado mal es porque no es tolerable, porque no hace nada de lo que tiene nos sienta bien. Y definitivamente el Señor es así en Él, ¿no? Él es el santo. Él no tolera el pecado, no tolera la tiniebla y dice, cuando está la luz, nada de la tiniebla puede prevalecer. Y esa característica es la que se va a ver ahí, ¿no? Te voy a vomitar y es esa forma de, te voy a sacar repulsivamente en medio de mí, porque no tolero esa mezcla que hay en ti. O sea, es que no puedo ver que es mío y que no. ¿Dónde está la luz y dónde está la tiniebla? Ese caos, voy a traer orden. Entonces es muy tremendo el Señor cómo se presenta como aquel que lo ordena todo, ¿no? Esto me parece tremendo y es que al decirles que los vomitará y relacionando eso con el ser tibio, es porque de esta manera Dios veía esa iglesia y era una iglesia que no era apetecible para él, que no era Deseable también. deseable, ¿sí? Es bien interesante porque mientras revisábamos lo del contexto histórico, esta iglesia sufrió mucho por temas de agua, como creo que tú lo mencionaste, Gladysita. Y pues como tenían muchos recursos, ellos invirtieron mucho esfuerzo y muchos recursos en traer agua de unas montañas que estaban cerca, donde caía nieve, de poder canalizar esa agua, hicieron un acueducto. Eh, entonces ellos decían, pues hacemos un acueducto, bajamos el agua que está en la montaña, que es agua fría, y la traemos acá y podemos disfrutar de ella. Lo hicieron y el agua les llegaba tibia pues, por Por todo toda el la viaje. canalización, por todo el viaje. Bueno. Y de la misma manera, ellos intentaron sacar agua de estos lugares termales que hablábamos al principio y canalizaron también estas aguas para poder tener agua caliente y tampoco les funcionó porque les llegaba tibia, ¿sí? Y esto es un agua que no es deseable, que no refresca al tomar, que no sirve como agua caliente para lo que uno utiliza el agua caliente. Entonces, entendíamos cómo Dios les estaba hablando de algo que en su contexto era claro para ellos. El tema del agua, de que no la podían traer, de que sufrían por agua, de que la temperatura no era la deseable. Y eso era como Cristo estaba viendo a esta iglesia, como una iglesia que no era deseable para él. Y qué tremendo, qué tremenda lo que uno empieza a mirar. Y yo veo como, para mí, cuando yo leo aquí, dice, ojalá, ¿sí? Y entendemos que todo lo que son signos de admiración, todo esto, son, digamos, como refuerzos que pone cuando al escribirse, ¿no? No es que vengan, digamos, directo del original, pero nos ayuda a entender como el énfasis que el Señor les quiere decir y es como diciendo, como sacudirlos, ¿sí? Ojalá fueres o frío o caliente. ¿Por qué?
yo creo que es una iglesia que estaba justamente lo que dice el siguiente versículo, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, estaba tan cómodo, estaba como con una condición de creo que ahí era que no veía su condición, no veía su estado. Y el Señor le dice, sacúdete y por lo menos toma decisiones, vuélvete un apasionado, bien sea para lo frío o para lo caliente, pero toma decisiones. Y yo creo que algo que es muy tremendo es por causa por cómo él se está presentando y ustedes lo están viendo también de una manera muy importante, es cuando él se presenta como el amén. Es cuando él dice, yo soy el que confirmo todo lo que el Padre dice. Así es. Si el Padre lo dijo, así es. Entonces tomen decisiones. Si el Padre lo dice, decídanse por lo que es verdadero o bueno, ya decídanse si quieren lo malo, pero no tomen, no mezclen, ¿sí? No vean como que unas cosas sí y otras cosas no. Tomen una decisión. Cristo, Él es el amén, Él es el sí y Él es el amén. Y en Él todo lo que Dios dice se cumple. Él es, y luego dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. O sea, ¿qué es el testigo? Es alguien que puede pararse y decir, yo lo sé, yo lo confirmo, yo lo viví, yo soy, yo presencié, yo soy el testigo fiel, yo soy el que vengo y digo, es amén. Tomen decisiones, no vengan a decir, para unas cosas sí me acomodo a la verdad de Dios, a lo correcto, a lo alineado con la justicia y a las otras no. Entonces, tome decisiones, vuélvase un apasionado. Y ahí es donde viene, me adelanto un poquito, cuando le dice, arrepiéntete, ¿sí? Dice, sé pues fervoroso, ¿sí? Sé pues fervoroso, o sea, vuélvete un convencido de lo que Dios dice, vuélvete fervoroso, vuélvete apasionado por Dios, pero por Dios o definitivamente vuelve, o si eres frío, bueno, listo, estás lejos de Dios. Pero si dices que perteneces a Dios, sé fervoroso, sé alguien que tiene decisiones radicales, decisiones por Dios, pero no en la mitad, porque eso lo aborrece Dios. Ya nos has descrito, o sea, es algo que se vuelve aborrecible para Dios. Y él mismo dice, los desecho de mí. Qué tremendo es cuando alguien no es decidido, no es apasionado, no, o sea, no, como que ve que Dios, la verdad de Dios está y sabe que Él es el sí y el amén, lo que Dios dijo es así, pero simplemente dice, para unas cosas sí, para otras no. Entonces creo que es tan tremendo cuando yo leo eso, ojalá fueras. Ojalá fueras. Yo siento como un impacto de una fuerza de la voz del Señor diciendo, ojalá fueras. Toma decisiones. Conviértete, vuelve, bueno, en el Señor que se vuelva hacia Dios y amados, que el deseo del corazón de Dios es que nos volvamos hacia Él y nos volvamos con todo, no a medias, con todo. O si te apartas, bueno, ya es una decisión que no es la que Dios quisiera, pero no te vuelvas ni te acomodes a un lado o al otro y no digas tampoco, no tengo necesidad de nada. Y ahí es donde empieza a decir, dice, qué tremendo. Cuando el Señor le empieza, porque cuando él empieza a escribir en el versículo 17, yo creo que ahí empieza a colocarle colirio para que él vea su condición. Tú dices que no tienes necesidad de nada y el Señor empieza a mostrarle, voy a mostrarte que la pobreza en la que estás, no en el territorio, sino en la pobreza en la que estás, porque él dice, no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo.
el estar en la mitad, que no tienes nada de Dios, o que tomas unas cosas de Dios y otras del mundo, te convierte en alguien. Y yo me empecé a mirar qué significa ser un desventurado. Y yo decía, oye, Padre, ¿qué significa ser un miserable, un pobre, bueno, ciego y desnudo? Pero, amados, busquemos en el diccionario lo que significa. Y son términos tan fuertes que el Señor usa a aquel que dice, no tengo necesidad de nada, ni aún como que ni siquiera sabe que su necesidad es Dios. ¿Sí? Es un territorio tan humanista. Bueno, digamos que todo lo que es las iglesias, que muchas iglesias, las iglesias que vimos aparte de Filadelfia y de Esmirna, pero tenía un énfasis y un carácter muy, muy, muy humanista, pero esta creo que tenía un elemento tan fuerte de ver el hombre como yo tengo todo, ¿sí? Tengo todo, no tengo necesidad de nada. Aún de pronto hasta, sí, todo lo que tú nos compartes, León, de la parte geográfica, cómo era la condición histórica de cómo era el agua para ellos. Llegaron seguramente a acomodarse, ¿qué hacemos? Pues acomodémonos, si nos llega tibia, pues nos toca aceptarla, ¿no? Yo decía, qué tremendo volverse en esa condición allí de todo me sirve, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le empieza, dice, pero quiero abrirte los ojos para que veas tu condición. ¿Qué es ser desventurado? Y digamos que en el diccionario las definiciones son fuertes, son fuertes. Miserable. Dios mío, yo decía, Señor, qué tremendo no ver una condición y creer que no tiene necesidad de nada. Y ahí es cuando uno dice, Señor, abre mis ojos para que nunca yo acepte la tibieza. Sí, Mafe. Algo que encuentro yo que es muy tremendo es que uno podría decir, bueno, pero yo no me considero tibio. Y yo camino al Señor, estudio la palabra, pero es muy tremendo porque eso hace la religiosidad. La religiosidad nos lleva a comer tanto del árbol de conocimiento que creemos que estamos llenos, que nos sentimos satisfechos porque conocemos mucho, porque tenemos mucho conocimiento de muchas cosas. Eh, y esto es algo que pasó en la época de Jesús y recordaba lo que menciona el Señor en Marcos, creo que sí, Lucas, cuando está el Señor comiendo con los publicanos y pasan los fariseos y dicen, este come con publicanos y con pecadores, y viene el Señor y dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos, ¿no? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, es muy tremendo porque vemos una iglesia que definitivamente se había llenado de tanto conocimiento que decía, pero no necesito, o sea, yo no necesito de Cristo, ¿para qué? Si tengo tanto conozco tanto la Biblia, tengo tanto sé hacer todas las cosas como las manda la religión, o sea, sé orar como se debe orar, hago tantas cosas y pues no necesito de la vida que hay en Cristo. He comido tanto del árbol del conocimiento que estoy saciado del árbol del conocimiento y no necesito nada. Y el Señor les está diciendo, o sea, si te has engordado como se engordan los cerdos, ¿no? A punta de esa comida que es liviana, pero realmente no te da peso de gloria. Te has engordado y crees que estás bien porque sigues la religiosidad y porque tienes tus parámetros o los parámetros del mundo y crees que tú puedes con tu propio conocimiento y tu propia búsqueda de la verdad encontrar lo que tiene la vida. Pero la verdad que yo vengo a mostrarte, la luz que yo vengo a hacer para ti, es que realmente no es así. Realmente no sabes cuál es tu condición y es muy tremendo porque el Señor dice un poco en la intención de decir, ojalá fueras frío, porque si eres frío, aquí estoy yo para sanar,
a los que están enfermos, aquí estoy yo para sanar a los que, o para traer arrepentimiento a los que son pecadores. Ojalá fueras caliente, porque eso significaría que estás comiendo de mí, de la vida. Ojalá, pero eres tibio, o sea, ni siquiera tienes una condición donde yo pueda estar en medio de ti haciendo algo. O sea, me has desechado por completo. No estoy yo para darte, o sea, no me necesitas ni dependes de mí para darte de comer del árbol de la vida, pero tampoco, tampoco necesitas porque crees que ya lo tienes. O sea, tampoco te crees pecador o te ves pecador o tampoco te ves enfermo. Entonces, qué tremendo que el Señor venga a decirle, tu verdadera condición es esta, y le muestra a la iglesia de la Odisea cuál era el lugar en el cual estaban, ¿no? Un lugar de sufrimiento, un lugar de soledad, un lugar de enfermedad, un lugar de desnudez, y que implica estar desnudos. O sea, tal vez muchos de los que estamos viendo esta transmisión no hemos tenido la oportunidad de experimentar extrema hambre o extremo frío o extrema, esas condiciones donde uno cree que ya no le alcanza la vida. Y gracias al Señor que es así, pero si pudiéramos experimentarlo, tal vez clamaríamos, ¿no? Y diríamos, o sea, si no te tengo, me falta todo, si no te tengo, se me va la vida. Entonces, qué tremendo es que le digas, la verdad es que estás en esta condición y no te puedes dar cuenta. Estás desnudo, o sea, y no tienes ni idea. Crees que, y el Señor viene y se presenta, ¿no? Y es bien tremendo porque me voy a saltar un poquito aquí. Dice el versículo 21, al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, ¿no? Y, y perdón, leo el anterior, dice, aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos, si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él. Y recordaba esto de cenar con él precisamente porque el poderse dar cuenta de su condición va a permitir que pueda correr a comer del árbol de la vida, ¿no? Y empiece a comer de Cristo, comer y saciarse de quién es Cristo y deje de comer del conocimiento de ese árbol que solo produce sequedad. O sea, es como tomar agua de mar, del mar, es tomar agua que nos sacia, es un agua que te deja con más sed. Y tomas y tomas y tomas, pero sigues sediento. Y aquí el Señor le dice, yo me voy a sentar a comer para que comas realmente de lo que es vida, de quién soy yo, de lo que hay en ese árbol. Entonces, me parece muy tremendo como esa condición hace que esta iglesia sea incapaz de llegar delante del Señor a comer de la vida, ¿no? Ha comido tanto del conocimiento y tanto de la religiosidad, entonces si podemos ver un sentido práctico en lo que estamos viendo en esta iglesia es tal vez eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, esto es suficiente para mí? ¿Es suficiente con lo que veo en las reuniones? No necesito tener intimidad con el Señor. ¿Es suficiente lo que oigo de la palabra de otros? No necesito leer la palabra de Dios. ¿Es suficiente con lo que hago y no es necesaria la vida que viene de conocer y de comer de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido como que es suficiente lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos hemos olvidado de la dependencia y esa religiosidad nos separa de realmente poder estar comiendo del árbol de la vida. Entonces, un poquito ese es el sentido práctico de lo que el Señor viene a hablarle a esta iglesia, ¿no? Que es tan tremendo. Uno diría, está tan lejos de mí, pero realmente es para evaluar, o sea, para traer luz en medio de la iglesia, en medio de nosotros y como veíamos, esas son las lámparas, ¿no? Poder decir, ¿está esto apagado en mi vida? O sea, realmente ese deseo que tengo por el Señor, esa dependencia que debo tener de Él, se ha perdido, me creo autosuficiente y bueno. Yo quiero agregar algo en el versículo 17, cuando se menciona cómo ellos se veían, dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esto me hacía recordar aquel que construye su casa sobre la arena, ¿no? La casa estaba súper grande, súper bonita, pero el fundamento era arena. Entonces vino una corriente y la destruyó. No construyeron su casa
sobre la roca, sino sobre la arena, y por eso es la descripción tan fuerte, ¿no? O sea, crees que lo tienes todo, crees que te has hecho a ti mismo, como hemos visto, era una ciudad muy, muy rica, pero en realidad eres así, pobre, miserable, desventurada, ciega, desnuda. O sea, qué tremendo es esto, ¿no? Porque era una apariencia completa, o sea, solo parecía, pero no era realmente nada. Y me parece muy tremendo cómo Cristo les habla en un idioma que ellos entienden, ¿no? Porque en el versículo siguiente les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico. O sea, les está hablando en un idioma que ellos entienden perfectamente porque eran comerciantes. Les dice, les aconsejo que de mí compren oro refinado al fuego. O sea, un oro que no es mezclado, un oro que no tiene ni siquiera una gota de impureza. Y de esta manera serás rico realmente. Y compres de mí vestiduras blancas para que te cubras. O sea, nos decía Mafe que este era un lugar de producción de lana y pues me imagino que de esa misma lana harían su vestuario y sería algo muy tremendo. Y era lana negra, ¿no? Pero les estaba diciendo, están desnudos. O sea, tienen toda la lana que quieran, pero en realidad están desnudos. Compren de mí vestiduras blancas para que se puedan cubrir y no sigan estando desnudos y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas, porque no estás viendo, están cerrados tus ojos eh, a tu verdadera realidad, ¿no? Te crees que estás bien, pero no estás bien. Compra de mí, saca de mí los recursos para ser rico, para vestirte, para ver. eh, y sigo al siguiente versículo y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea, esto es una reprensión y disciplina de Cristo mismo. Y me parece muy interesante lo que viene, les dice, sé pues fervoroso. Y si nos vamos a la raíz de fervoroso, habla de ser caliente. O sea, les está diciendo, comparten raíz con el ser caliente. Entonces les está diciendo, yo los estoy disciplinando porque los amo y los reprendo porque los amo. Sean calientes. O sea, aquí ya no está considerando el que sean fríos, sino les está diciendo, los estoy reprendiendo y disciplino porque los amo. Vuelvan a ser calientes, sean calientes y arrepiéntanse. Eh, y sigo al siguiente versículo, y esto me parece muy tremendo. Veamos a la iglesia de Filadelfia, cómo él les dice, cómo se les presenta como aquel que abre y nadie puede cerrar, como aquel que cierra y nadie puede abrir, y cómo les da la puerta abierta a ellos para que entre. Y acá es bien tremendo porque aquí la responsabilidad de abrir la puerta es de ellos. Él dice, yo estoy, he aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Esta versión resalta la palabra aldabonazos, en otras versiones dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo suena como sí, tocar suave, pero aquí en la textual 4 dice dando aldabonazos, aldabonazos, y esto es tocar apasionadamente, o sea, tocar fervorosamente la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aquí la responsabilidad de abrir la puerta se la está, le está diciendo a esta iglesia que es de ellos. Y me llamó mucho la atención que sea dando aldabonazos porque pues se me venía a la mente una imagen de un lugar de mucho comercio, es de mucho ruido, ¿sí? Si vamos no sé, al centro, a un lugar donde hay mucho comercio, es un lugar muy ruidoso. Entonces, entiendo porque él dice, "He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos para que alguien me escuche y tome la decisión de abrir la puerta y que yo pueda entrar a él, cenar con él y que esa persona cene conmigo". Entonces me parece muy tremendo cómo es tan descriptivo, ¿no? Y cómo el Señor en su misericordia les habla en un idioma que ellos conocen. Entonces le están diciendo, usted cree que es rico, pero en realidad no lo es. Compra de mí y sé rico de lo que yo te doy. Vístete no con la lana negra que produce esta tierra, sino vístete con las vestiduras blancas que yo traigo para ti. Arrepiéntete, no estés más, no seas más pobre, ciego, desnudo. Abre la puerta y yo entraré. Arrepiéntete. Eh, sé caliente, no seas ni tibio y tampoco seas frío, sé caliente. Sé fervoroso y arrepiéntete para que yo pueda entrar. Abre la puerta para que yo pueda entrar.
Me parece muy, muy especial el Señor, como Él le está hablando a una iglesia que no es deseable para Él, pero aún así les está diciendo que los ama y por eso les está diciendo las cosas como son realmente. O sea, esta es tu condición actual, pero arrepiéntete, acepta la corrección y la disciplina, abre la puerta y yo entraré. Aún no se ha perdido todo. Abre la puerta y yo entraré. Aún estoy acá tocando apasionadamente para ver si alguno me escucha. Y yo entraré. Esta es una puerta que esta iglesia tiene que arrepentirse, entrar en corrección y abrir. Y me parece muy tremendo. Me parece que esto es amor, que esto es Cristo amando a estas personas de una manera que tal vez ellos no entendían ni se estaban dando cuenta en ese momento, pero es puro amor. ¿Y a ver, es que uno empieza a ver fácilmente con todo lo que él describe, fácilmente era para haber realmente desechado, pero es, él está dando y les dice, compren. Ahora sí les precisa dónde deben comprar y es lo que tú resaltas. Dice, compren de mí, porque nuevamente es como, aquí está, yo tengo todo, es en mí, de mí, lo que es verdadero, lo que los va a saciar, solo es lo que viene de Él. Por eso compren de mí. Y sí, lógicamente es cierto, como tú dices, está usando los mismos términos en los cuales ellos podían entender y en los cuales se movían, pero ni siquiera era como con la riqueza, con el oro de ellos, sino con ese oro refinado, ese oro tratado, ese oro que ha sido pasado por el horno. Entonces, es poder empezar a ver cómo aún él dice, yo al que amo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y, no, y uno empieza a ver tan diferente como el Señor, cuando hablamos del nombre de la ciudad, que tiene que ver con justicia, tiene que ver con derecho, tiene que ver con alinear todo al orden. Y empieza, dice, yo estoy reprendiendo y disciplinando. A ver, el discípulo es alguien que empieza a ser enseñado para caminar recto, para caminar en lo que es justo. Y aquí el Señor aún les está alineando y les está alineando les reprende, les disciplina porque les ama, pero miren por qué es tan tremendo, se les presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de toda la creación. Y queremos aquí no decir, el principio de la creación no es porque haya sido y es importante que se entienda eso, no es el primero creado, no. El principio tiene que ver con, de Él es que viene todo, Él es la fuente, de Él es la voz que creó todo, ¿sí? El principio tiene que ver con el origen, el Señor de todo, el creador de todo, Él es la fuente. Entonces, si está alineando todo al principio, a cómo Él creó todo, lo está alineando al derecho, lo está alineando a la justicia, los está reprendiendo y disciplinando y eso es amor para luego soltarles lo que les dice, porque miren lo que les dice al que vence. O sea, sean fervorosos, no. El que recibe, el que vence, el que va a entrar en el versículo 21, no es el tibio, tiene que ser el que es tratado, el que sabe que su única necesidad y todo lo tiene Dios, lo tiene Él, de Él es que tomamos todo para poder, el que vence, porque miren lo tremendo, lo alinea con el derecho, con la justicia, con el reino de Dios y su justicia. Y por eso le dice, al que vence a esta iglesia, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Es que es tremendo, no se va a sentar un tibio, menos alguien que no ha podido tomar decisiones y bueno, está
como tú lo decías, tiene necesidad todavía de sanidad, tiene necesidad todavía de arrepentimiento. El que es fervoroso, el que ha abierto la puerta, como León lo describe, con esa pasión golpeando. Aquí estoy, el que oye mi voz, el que se ha arrepentido, lo sentaré conmigo en mi trono. Miren, es que no era solamente venzan, no, es que se van a alinear con la justicia y se sentarán con mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Miren, esto es gobierno. A esta iglesia le está diciendo, tomen decisiones, empiecen a ser apasionados, calientes, ¿sí? Sería el término. Que como algo caliente que está en ebullición, que permanentemente está decidido y camina en esa convicción. A él que se ha arrepentido, que está alineado con la justicia, con con el sí, el amén, con lo que Dios dice que es verdad, con el principio de toda creación, se alinea con el que creó todas las cosas y se alinea con su orden, se alinea con su diseño, se alinea con lo que es su voluntad. A él dice, lo sentaré en mi trono. Es que no es poca cosa. Y va a alinearse. Por eso esta iglesia se llamaba el derecho, la justicia, lo relacionamos con los derechos humanos, con los derechos del hombre. Aquí no, el humanismo va a establecer cuáles son los derechos del hombre no cabe, porque los derechos del hombre son cambiantes. Las leyes del hombre cambian de acuerdo para acomodarlas a lo que el hombre quiere. El que se sienta en su trono es alguien que ha estado alineado con el amén, con el así es como Dios lo dijo, con el testigo fiel y verdadero, el testigo que está delante de una corte y dice, así es como mi padre dijo, así es, con ese fervoroso. A él es al que sienta en su trono. Y estamos llamados a estar sentados en su trono, amados. Amados, Dios nos está llamando a restaurar nuestras lámparas para posicionarnos en gobierno. Por eso necesitamos oír su voz. Y en medio de todo el ruido que podamos tener, como tú lo describes, en medio de todo el bullicio de nuestra alma, aún de aquellas cosas que le decíamos, no tengo necesidad, Él está golpeando, abramos la puerta, porque Él dice, nos está invitando a cenar con Él, a cenar con Él. Y la comida es Cristo mismo, para sentarnos, para podernos sentar en su trono. Miren, qué tremenda iglesia para terminar estos tiempos. Nos sentará en su trono y manifestar su reino. Así que podamos completar ideas ahora y oramos. Hay algo que me parece muy tremendo, que es importante para esta iglesia. En la mayoría de versiones, cuando habla de la condición de la iglesia, dice, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, fervoroso ni frío, te vomitaré, dice, te vomitaré de mi boca. Pero la Biblia textual hace una diferencia, ¿no? Y parece sutil, pero es bien importante. Porque aquí dice, estoy por vomitarte de mi boca. Y hay una diferencia bien grande entre te vomitaré y estoy por vomitar. ¿Por qué? Porque en las otras versiones pareciera que el juicio ya está dado. Parece que el Señor ya hubiera determinado qué va a hacer con esta iglesia. Te vomitaré, se acabó. Fin. Y aquí dice, estoy por vomitarte. O sea, me di cuenta y ya no puedo más. O sea, esto ya vas a salir. Y le da una oportunidad, ¿no? Es como que le abre un espacio. No la ha juzgado todavía, no le ha dicho se acabó, sino le está diciendo estoy por. O sea, es algo que va a pasar si no cambias tu forma, si no cambias tu camino y te giras de donde estás yendo porque no está bien. Entonces, parece muy sutil y poco importante,
pero es tan tremendo porque nos deja ver tanto el carácter del Señor cuando le habla a esta iglesia, que era completamente indeseable, pero no la juzga de una, sino que le da una opción y le dice, y la opción es vuélvete, te voy a mostrar cómo estás y tú vas a tomar la decisión de abrir la puerta o no. Y tú vas a tomar la decisión de comer de mí o no comer de mí. Y si definitivamente decides no hacerlo, está bien, te voy a sacar. Pero siempre, siempre él aparece con esa opción de decir, decide bien, sé fervoroso, ¿no? Y como que trata de persuadirla a decirle, yo porque te amo te estoy corrigiendo y te estoy mostrando, no para dañarte, sino para que veas cuál es tu condición, porque en realidad es ese amor que se puede dar, es que puede ver la condición profunda. Me acuerdo un poco del hijo pródigo y el padre, como cuando lo ve con sus ropas, no dices que hueles feo, que estuviste comiendo, dónde estabas, sino que así con esas ropas lo abraza y después dice, vístanlo, ¿no? Eh, y es ese carácter del padre que es como tan tremendo y mostrando ese amor tan profundo, que al final son esos lazos que terminan atrayéndonos, ¿no? No lo amamos porque, lo amamos definitivamente porque Él nos amó primero, o sea, no es algo que surgió simplemente de nosotros, sino de una respuesta a algo que yo vi en el corazón del Padre, y es ese amor que llevó a su Hijo hasta la cruz, ¿no? De decir al unigénito del Padre, y recordamos Juan 1:3, dice, todo existió por Él, y sin Él nada de lo que es estaría, es por Él. Y Él fue quien fue llevado a la cruz para que nosotros pudiéramos entrar a comer de Él y nuevamente tuviéramos acceso al Padre. Entonces, eh, como que ese carácter es sorprendente y es tremendo cómo terminamos con esta iglesia, porque es una iglesia a la que el Señor le está mostrando como toda su artillería, o sea, ya esto es lo último, lo final, o sea, si puedo hacer esto por ti, lo puedo hacer por las demás, básicamente, porque ya es una iglesia que había llegado al límite, ¿no? Según lo que hemos leído. Entonces, es muy tremendo como el Señor saca como todo de él y dice, esto es todo lo que tengo y lo que te puedo mostrar para que tomes la decisión por mí. O sea, decídete por mí, porque yo te he amado. Eh, y definitivamente si eso a nosotros no nos hace querer caminar, ya no hay más, ¿sí? Después de eso ya no hay más, o sea, ya Él está ahí, ya la cruz está, y recuerdo este pasaje donde está Pablo diciéndole, si ustedes desechan la cruz y deciden continuar en su pecado, ya no hay más sacrificio por ustedes, o sea, ya no hay más, ya está hecho. El sacrificio fue una vez y para siempre y está ahí tocando, pero si ustedes no quieren, ya para ustedes no hay más. Eh, y eso me parece muy tremendo, o sea, como el Señor dice, esto soy yo, que me entregué todo, y si ya con esto no nos convencemos de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Él realmente es el amén, el testigo fiel, el verdadero, ya de ahí no hay nada para adelante, ¿no? Qué mejor para poder tener un tiempo que decirle a Él, ¿no? Sí tenemos necesidad de Él, sí queremos escuchar su voz y abrir la puerta. Yo creo, León, que tienes todo lo que recibías ahora, pudieras ministrarlo orando, porque que podamos realmente escuchar esa voz y poder responder a esa voz y que seamos una iglesia que decide por Él. Así que si nos puedes presidir en la oración. Claro que sí, Gladysita, antes quiero agregar una cosita, y es, en la historia de Caín vemos esta misma situación. eh, en la Biblia textual 4, si leemos Génesis 4, eh, Dios le pregunta a Caín que por qué
después de que ellos ofrendaran, le pregunta que por qué está abatido su semblante. Si ofrendaras correctamente, no serás acepto, le dice. Y después le dice algo muy tremendo y es, he aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Y es la misma situación en la que estaba la iglesia en este momento. Solamente que Caín decidió despreciar la ofrenda por el pecado y pues en el versículo que siguiente mata a su hermano, ¿no? Y aun cuando Dios le había dado la oportunidad eh, de beneficiarse de la ofrenda por el pecado que es Cristo mismo, que aún lo estaba esperando a la puerta, o sea, es la misma situación, solo que Caín no decidió abrir la puerta. Entonces, a esta iglesia también se le estaba dando la oportunidad de que abriera la puerta y se hiciera uno con Cristo, ¿no? El que come de mí tiene parte conmigo, ¿no? Cuando esto dice el Señor, cuando les da de comer al, a sus discípulos, ¿no? Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Y Padre, yo oro, Señor, en esta noche porque venga colirio a nuestros ojos, Señor. Por- para que tu Espíritu traiga colirio a nuestros ojos, Señor, y sean abiertos nuestros ojos a ver la condición en la que estamos, Señor. Anhelamos esos lazos de amor, Señor, con los que nos estás atrayendo, Señor, una vez más a ti. Pero es necesario, Señor, que conozcamos nuestra situación, Señor, que sean abiertos nuestros ojos y veamos si realmente tenemos una apariencia o realmente somos, si somos como ese oro refinado pasado por fuego que no tiene ninguna impureza, o aún hay impurezas en nosotros que necesitan ser quitadas, Padre. Yo hoy oro porque sean abiertos nuestros ojos y podamos ver nuestra condición, Señor. Podamos reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Aún viendo cómo estaba esta iglesia en un lugar muy bueno, con acueductos, con cisternas de agua, con riquezas, con lana, con... Esto no significaba nada, no tenían lo más importante que era Cristo. Y Él estaba dando golpes apasionados a la puerta para que lo escucharan y abrieran, Señor. Y hoy nosotros, Señor, queremos ser de esos que escuchamos y abrimos la puerta, Señor. Que por más grande que sea el ruido de nuestra alma, el ruido alrededor, que por más mezclas que tengamos, Señor, hoy tomamos la decisión de ser pasados por el fuego, Señor. Y abrir la puerta y que tú entres a nosotros y nosotros podamos cenar contigo, que podamos ser uno contigo, Padre. No, no permitas que se endurezca nuestro corazón, que nuestros oídos se endurezcan, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos y que anhelamos ser de esos que abren la puerta. No queremos ser como Caín, que despreció la ofrenda por el pecado que lo estaba esperando, que era Cristo mismo, y después, como nos decía Mafe, como no hay más ofrenda, ya no hay más ofrenda. Si despreciamos la ofrenda que es Cristo mismo, no queremos ser de esos. Queremos ser ricos, Señor, en ti, Señor. Queremos que seas tú vistiéndonos, Señor. No queremos ser ricos, Señor, con lo que da el mundo. No queremos ser vestidos, Señor, con la vestidura que da el mundo. Queremos correr a ti, Señor, y así como tú golpeas la puerta apasionadamente, nosotros queremos abrir esa puerta apasionadamente, Señor, también porque necesitamos de ti, Señor. Sabemos que tú nos amas, Señor. Tal vez no sepamos cuánto, tal vez no hayamos experimentado, pero sabemos que tú nos amas tremendamente y que quieres que no haya mancha en nosotros para que puedas entrar tú en nosotros y podamos sentarnos junto contigo en tu trono. Hoy te pedimos, Señor, que podamos experimentar ese amor, Señor, que tal vez no hemos conocido.
ese amor que nos haga estimar todo por basura y corramos a abrir la puerta, que todo ruido sea callado, que toda mezcla sea separada por tu luz. Tú te presentaste como el amén, como el así es, como la verdad, como el certero. Anhelamos que nuestra vida sea así, que no sea blanca, que no sea gris ni negra, sino que sea blanca, que no toleremos mezcla en medio de nosotros. Hoy decidimos como casas, como familias, beneficiarnos de la ofrenda por el pecado que es Cristo mismo. Y te damos gracias, Señor, porque tú abres hoy esta ventana de misericordia para que nosotros, esta puerta de misericordia para que nosotros podamos entrar, Señor. Y no entrar solos, Señor, sino entrar con toda nuestra casa y ser uno con Cristo, Señor. Hoy declaramos que toda apariencia cae y nos comprometemos a trabajar en el ser y no en el parecer. Queremos ser purificados, Señor. Queremos vencer al que venciere. Queremos ser de esos que vencen, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, por esta puerta de misericordia que se abre frente a nosotros en esta noche. Le damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amados, decimos amén. Y bueno, creo que han sido tiempos muy profundos en los cuales el Espíritu ha hablado y como Él lo dice, ¿no? A cada carta, a cada iglesia le dice que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Así que no, como al comienzo decíamos, no pase la hoja, ¿no? Como diciendo, ya acabamos. No, permitamos que el Espíritu nos hable y nos ponga esa luz en aquellas cosas que necesitan ser transformadas o de las cuales tengamos que arrepentirnos, porque queremos ser lámpara y no una lámpara individual, una lámpara suelta, sino ser lámparas que alumbramos y damos luz en todo lugar donde estemos como una sola lámpara, ¿sí? Es la unión de las lámparas la que forma la menorá, como lo hablamos en miércoles anteriores, porque esa es la que manifiesta el gobierno. Y es esto lo que el Señor quiere, que seamos lámparas que reflejemos, que resplandezcamos con su luz. Así que queremos decirles que cada uno, cada familia pueda presentarse delante del Padre y conforme a lo que hemos hablado en cada iglesia, hagan un cuadro, organícenlo, pongan en claro cómo Él se presentó, pero también qué cosas Él les puso para arrepentirse, para cuidar, para áreas a restaurar. Y no solo haga el cuadro, sino que permita que el Espíritu Santo le hable en aquellas áreas que necesita ponerle atención. Mándenos su tarea, ¿sí? No es una tarea por cumplir, sino una tarea donde nos presentamos al Padre en cada iglesia que vimos, cada carta que el Señor escribió,
pero sobre todo aquellas áreas en las cuales el Señor le habló. Precíselas, organízalas en un cuadro, en una forma bien que le permita visualizarlo. No largo, no nos mande otra vez todo lo que hemos visto, no, sino aquello que fue importante, cómo el Señor empezó a hablarle y en qué cosas específicas Él le marcó, Él le mostró. Y recuerden entonces enviárnoslo el correo entrenamientos.ccpb. Les recuerdo que las CCPB es B cortas, C de comunidad cristiana, palabra de vida, porque creo que algunos creen que la B era la B larga, ¿sí? Es CCPB, entrenamientos.ccpb@gmail.com. Ahí esperamos sus tareas y estamos pendientes. Y nos seguimos viendo. Seguimos en nuestros entrenamientos, entrenamiento y discipulado los miércoles. Así que les bendecimos, un abrazo y también nos vemos el sábado con un poquito ya otra vez con algunas restricciones, pero seguimos creyendo. El Señor nos está despertando como familias. Así que no nos preocupemos de seguir nosotros allí conectados, cada uno desde nuestras casas, pero seguimos conociendo al Señor. Un abrazo, les amamos. Un saludo. Leonima también se despide. Bendiciones. Listo. Abrazos.